Buenas, buenas tardes jóvenes, otra vez conmigo, soy el doctor Toledo, médico cirujano. Esta clase es para mis alumnos de la universidad. Este tema hoy día vamos a avanzar balance hídrico. Creo que es un tema básico y muy importante para todos. Todo médico que es formado correctamente debería manejar los principios básicos del manejo de líquidos, independientemente de la especialidad que uno tenga. Pero como médico general también es lo básico, se tiene que saber. Entonces este tema es muy importante. Este tema fue sacado de Guyton, de fisiología de Guyton. Seguramente se deben acordar de esa materia. ¿Ya? Entonces, balance hídrico. Una cosa importante que tienen que saber ustedes jóvenes es que el ser humano está compuesto por 60-70% de agua. Es decir que vamos a hablar de que el agua se va a dividir en dos compartimientos en el cuerpo: los líquidos intracelulares y los líquidos extracelulares. Y cuando hablo de esto es que estos compartimientos de agua se dividen en esa forma. Como verán, el tema de los líquidos extracorporales representa un 20% y los intra representan un 40%. En total, un 60%. Como verán, ahí está la imagen donde están viendo que el agua corporal representa un 60% en algunos libros, en otros libros 70% de agua, de los cuales el líquido intracelular representa el 40% y el extracelular representa el 20%. Una cosa que es importante aclarar, que el líquido extracelular tiene dos compartimentos más. El 15% son los líquidos intersticiales y el 5% el intravascular. Eso es como cultura general que todo médico debe, y siempre uno tiene que saber que el ser humano está compuesto por estos componentes de agua. Entonces esta lámina es muy importante, es como cultura general de medicina. Eso ya lo llevaron, como le dije, en fisiología de Guyton, pero simplemente le estoy haciendo un recuerdo. Esta lámina también creo que es algo muy importante. Es, como le digo, pregunta para la vida. Es decir, que nunca se tienen que olvidar. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de ingreso y egreso, seguramente cuando estén haciendo internado, ustedes a futuro, y si tienen un paciente crítico, seguramente le van a hacer a ustedes que hagan el balance de ingreso y egreso. Pero eso es importante porque dependiendo de eso también va la evolución del paciente. Por lo tanto, ustedes deberían conocer de forma normal, estoy hablando, todas las cosas son normales, es decir, el tema del balance hídrico es algo, los valores normales nunca tienen que olvidarse. Cuando hablamos de ingresos, normalmente son 2300 según fisiología de Guyton. Es decir que 2100 son de los líquidos ingeridos y 200 del metabolismo, del origen metabólico. Es decir, en total se hacen 2300. Entonces eso es importante que ustedes no se olviden. Y todo lo que ingresa tiene que salir. ¿Cuánto tiene que salir? La misma cantidad. Seguramente han escuchado la palabra homeostasia. ¿Ya? No hemostasia, homeos significa equilibrio del medio interno. Entonces, para que haya este equilibrio del medio, lógicamente lo que uno ingresa tiene que salir exactamente lo mismo en el egreso. Por lo tanto, los egresos normales, según Guyton, son 2300. ¿Y cuáles son los egresos? Ahí está en esta lámina muy importante, espero que no se olviden, es que uno pierde más o menos 350 ml 50 ml de agua por la piel, es decir, que se llaman insensibles cutáneas. ¿Y cómo es esto? Yo quiero hacerle un ejemplo. Cada persona evapora. Si yo agarrara un microscopio electrónico y me fijara con el microscopio electrónico, seguramente veré que nosotros estamos evaporando. Otro ejemplo es cuando ustedes está saliendo muy fuerte el sol, se agachan por una carretera y van a ver ese como humito que sale de la carretera, es decir, que está evaporando, ¿no? Pasa lo mismo.
es decir, que nosotros evaporamos. ¿Y cuánto evaporamos? Es decir, en esa evaporación perdemos 300 ml de agua. Estoy hablando en 24 horas, ¿ya? Las insensibles pulmonares. Lo que estoy haciendo ahorita es hablar, respirar, ¿me entiende? Entonces estoy perdiendo agua cuando yo hablo, cuando yo respiro. Eso se llama insensibles pulmonares. ¿Cuánto se pierde? También se pierde 350 ml de agua, ¿ya? Entonces, estos dos parámetros tienen que tener en cuenta. Si hay alguna alteración, alguna patología, por ejemplo, si yo estoy respirando muy rápido, es decir, tengo una taquipnea, es decir, esos 350 se me pueden duplicar, ¿me entiende? Entonces es algo muy importante. Por el sudor, ¿cuánto pierdo por el sudor? Por el sudor, pues yo voy a perder 100 ml. Según Guyton, en fisiología normal de Guyton, se dice que uno pierde 100 ml, independientemente que esté en forma normal. No estoy diciendo un paciente que esté expuesto o una persona que esté expuesto al sol, con esfuerzo, etcétera, etcétera. Ahí seguramente va a perder más. Estoy hablando de forma normal. Uno pierde 100 ml de agua. Por las heces fecales, no nos olvidemos que normalmente nosotros vamos al baño a hacer el 2 una o dos veces. Y más o menos se dice que se pierde más o menos 100 ml de agua. Independientemente, ahora, si el paciente tiene una enfermedad por un problema diarreico, seguramente esos 100 ml se pueden triplicar o cuadriplicar, ¿me entiende? Pero normalmente uno pierde 100 ml. ¿Ya? Por donde uno más pierde, normalmente, según Guyton, es por la orina. ¿Cuánto perdemos por la orina? Perdemos 1400 ml. Entonces es donde uno pierde más líquido. Si nos ponemos a sumar todos estos valores que le estoy diciendo, jóvenes, hacen la cifra de 2300 ml. Entonces uno ingiere, los ingresos son 2300 y los egresos deberían ser de forma normal 2300. Eso no tienen que olvidarse, por favor. Son cifras que lo dice Guyton, que es seguramente el más creíble, ¿ya? Entonces, por favor, esas cifras no tienen que olvidarse, es algo fundamental. ¿Por qué? Porque uno, cuando maneja un paciente en el tema hídrico, tenemos que saber pues estos valores normales, y dependiendo de su patología ya uno va sumando. Por ejemplo, ya le mencioné, si un paciente está con una taquipnea, es decir, respirando muy rápido, entonces va a perder más líquido, se duplica su cifra, ¿entiende? Entonces uno tiene que saber esos valores normales para duplicar el líquido que uno debería reponer, ¿ya? Le dije que por evaporación, es decir, que son las insensibles cutáneas, pierde 350. También, si un paciente tiene alzas térmicas, seguramente va a perder más líquido. Se dice que por cada grado centígrado de temperatura que suba, uno pierde el 15% más de su valor, ¿me entiende? Entonces uno tendría que reponer 15% más de agua. Entonces, eso es lo que le mencioné. Aquí está en la lámina, como lo están viendo, las pérdidas anormales por fiebre, el 15% por cada grado centígrado, ¿me entiende? Que de temperatura. Por la taquipnea, como están viendo ahí, 50% más, es decir, que se duplica la pérdida de agua cuando un paciente está respirando muy rápido, de forma anormal, y esos valores uno no tiene que olvidarse. Ahora, si el paciente pues tiene deposiciones líquidas, va a depender. Si normalmente ya le mencioné que uno pierde 100 ml, pues, entonces va a depender si va 20 veces o 30 veces. Uno es cuestión de sumar y saber más o menos la cantidad de pérdida por esa vía. Si uno tiene una fístula y está con un tubular, un drenaje tubular, pues seguramente hay que cuantificar cuánto hay en ese drenaje en 24 horas, y ese es, por ejemplo, si perdió 10 ml o 20 ml por el tubular o por la fístula, esa cantidad de pérdida yo tengo que reponer, ¿me entiende? Entonces, como verán, es un tema muy importante, pero muy básico, que uno debería conocer. Entonces, eso es muy importante. Ahora, esto sí, también le digo que es pregunta para la vida. Como si se acordarán, jóvenes, cuando yo digo pregunta para la vida,
al igual que las otras dos láminas, son cosas que ustedes como estudiantes no deben olvidarse, jóvenes, ¿ya? Porque creo que es algo básico que cuando ya estén con pacientes le va a servir. Entonces, y se habrán puesto a pensar cómo yo voy a hidratar a un paciente. Es sencillo, jóvenes. Si uno tiene estos valores en mente, seguramente le va a ser muy fácil su hidratación. Según Guyton, las pérdidas basales normales, los requerimientos, o decir, la necesidad que tiene un ser humano ya para hidratarse es de 35 ml por kilogramos en 24 horas. ¿Me explico? 35 ml, esa cifra nunca tienen que olvidarse. Entonces, como verán, es muy sencillo esto, pues, ¿no? Ustedes simplemente ese 35 lo multiplican por el peso y esa es la cantidad de líquido que tienen que dar. Y lo estaba mencionando ahí en esta lámina es muy importante. Ejemplo, yo peso 100 kilos, ¿me entiende? Yo peso 100 kilos, 100 kilos por 35 me va a dar 3.500, es decir, 3.500 de agua necesito yo en 24 horas, ¿me entiende? Entonces eso es algo muy pero muy importante y ustedes, como verán, con ese dato yo ya le doy una clave para que ustedes hagan una buena hidratación a su paciente, ¿me entiende? Entonces no se olviden, 35 ml por kilogramo de peso en 24 horas. Ese es la necesidad basal de líquido. ¿Ya? Pregunta para la vida. Bueno, esto vamos a avanzar más adelante, las composiciones iónicas del plasma, de todos los electrolitos más importantes. Si bien es cierto, hay muchísimos, pero seguramente el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio son electrolitos que no tienen que olvidar. Sí, el calcio también, ¿no? Se acordarán, era un tema muy complicado, me acuerdo también yo cuando era estudiante, ese tema de fisiología de Guyton, hidratación, balance hídrico, donde habían varias leyes. ¿Se acuerdan? Los principios básicos, la ley de Starling, ¿me entienden? Son leyes del tema de los líquidos, ¿me entiende? Se acordarán también qué es presión osmótica, qué es presión oncótica, qué es una ósmosis, ¿me entiende? Entonces eso es un recuerdo nada más. Por ejemplo, ósmosis es la difusión final del agua desde una zona de gran concentración de agua hasta otra zona de menor concentración de agua. Simplemente eso es ósmosis. Presión osmótica, presión oncótica, eso me hace acuerdo cuando era estudiante y que tenía que revisar muy bien ese tema, ¿no? Porque a veces hay algunas leyes que no eran muy complicadas en entenderla, como por ejemplo la ley de Starling, ¿ya? Son leyes de regulación de líquido, ¿me entiende? Entonces, eso también es importante. Ahora, esta lámina también, la depleción de hidroelectrolítico. Cuando hablo de depleción, jóvenes, hablo de que hay algún daño o alteración de la hidratación o de los líquidos corporales. Entonces, bien sencillo, y este es un razonamiento bien lógico. Si un paciente viene a tu consulta o a tu emergencia con una alteración o depleción hidroelectrolítica, lo primero que usted tiene que pensar que las pérdidas son 3. Ese paciente tuvo una alteración o depleción hidroelectrolítica por 3 factores o pérdidas importantes. ¿Cuáles son esas pérdidas? Pérdidas sanguíneas, pérdidas extrarrenales y pérdidas renales. Mire, ese razonamiento no tienen que olvidarse porque ahí yo voy a hallar la causa de mi diagnóstico o en todo caso la causa de esa alteración hidroelectrolítica. ¿Me entiende? Entonces, el paciente puede tener alteraciones hidroelectrolíticas cuando uno pierde sangre. Es una de las causas más importantes. Entonces, simplemente toda pérdida sanguínea, de cualquier sea su origen o su causa, va a producir una alteración hidroelectrolítica. ¿Me entiende? Las pérdidas extrarrenales, como verán y se acordarán, las pérdidas comunes extrarrenales son las deposiciones líquidas. Eso se produce en niños, especialmente el problema de deshidratación por un problema de diarrea, ¿no? O vómito. ¿Me entiende? Más en adultos, los problemas de ascitis, ¿ya? Secuestro de líquidos, por ejemplo, una peritonitis, alteraciones o lesiones cutáneas como sudoración profusa o quemaduras. Estas todas son pérdidas extrarrenales.
Y las pérdidas renales son todas las insuficiencias, tanto insuficiencia renal aguda como insuficiencia renal crónica. ¿Me entiende? Es decir, algunas enfermedades como de Addison, el hiperaldosteronismo, son causas de que te pueden producir, que es un poco más raro, pero te pueden producir depleciones o alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces, es sencillo este razonamiento, jóvenes, que no quiero que se olviden también. Cuando una persona tiene alteración hidroelectrolítica o depresión hidroelectrolítica, simplemente ustedes se tendrán que pensar que 3 son las causas o pérdidas que te producen esta alteración: pérdidas sanguíneas, pérdidas extrarrenales y pérdidas renales. Son eso que es muy importante. Hay varios factores de regulación hidroelectrolítica y eso, como les mencioné, creo que este tema voy a seguir recalcando porque es un tema sacado de Guyton, es muy importante. La regulación hidroelectrolítica puede ser por la sed, es decir, el deseo consciente de agua. Ejemplo, ¿no? Mire, yo estoy hablando mucho y se me está secando la boca porque estoy hablando y estoy perdiendo líquido, ¿no? Le mencioné que yo pierdo, una persona normal pierde 350 ml porque se llaman insensibles pulmonares al respirar, hablar, etcétera, etcétera. Entonces uno va a perder. Entonces, si uno habla mucho, respira mucho, seguramente va a perder más líquido. Pero se me va a sacar la boca y voy a tener el deseo consciente de la sed. Y esta sed me va a llevar a que yo tome un vaso de agua. ¿Me entiende? Es un mecanismo regulatorio. Otro mecanismo regulatorio que es el sistema nervioso autónomo. La regulación renal, las hormonas antidiuréticas, la aldosterona, la prostaglandina, ¿me entiende? Entonces son los mecanismos que son más importantes de regulación hidroelectrolítica. El mecanismo de la sed. Cuando se me incrementa la sed, pues lógicamente de la molaridad hay un aumento del volumen sanguíneo, disminución de la presión arterial, disminución de la angiotensina 2 y la sequedad de la boca. Cuando hay disminución de la sed, hay disminución del volumen sanguíneo, hay aumento de la presión arterial, aumento de la angiotensina 2 y lógicamente hay una distensión gástrica. Esos son mecanismos reguladores de la sed, como por ejemplo el mecanismo nervioso autónomo que ya lo mencioné, los vasoreceptores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, jóvenes, eso es muy importante. Otro dato importante que yo también sigo insistiendo, aunque no es la materia, pero es bueno que como médico que van a hacer, tendrían que ustedes saber pues los valores normales, no de todos los laboratorios, pero sí de las cosas básicas. Ya di un tema que es manejo pre y postquirúrgico y ahí hablo mucho del tema de la insistencia de que uno debería saber los valores normales de los laboratorios básicos. Y un laboratorio básico que deberían saber pues es saber el ionograma. ¿Me entiende? El ionograma, especialmente estos electrolitos como el sodio, el potasio, el bicarbonato, el cloro, el calcio, el magnesio y el fósforo. Especialmente el sodio, el potasio, el calcio, el bicarbonato y el cloro, ¿no? Que son electrolitos que uno debe conocer. Por ejemplo, su requerimiento diario de sodio es de 100 a 150 miliequivalentes. Eso es lo que uno requiere diariamente de sodio. ¿Ya? ¿Cuál es el valor normal del sodio? Es de 135 a 145. Nuevamente voy a insistir en que algunos laboratorios va a variar un poco el parámetro, ¿ya? Pero son pocos números, no es una, entonces, pero uno tiene un estándar. Entonces estoy hablando de 135 a 145 mil equivalente o miliosmoles de sodio. ¿Cuánto es el valor normal del potasio? De 3.5 a 4.5. En algunos libros está hasta 5.5. ¿Me entiende? ¿Y cuál es el requerimiento que uno necesita de potasio? Es de 100 miliequivalentes de potasio diariamente, entre 50 a 100. ¿Me entiende? El valor normal del bicarbonato es de 24 a 34 miliequivalentes. El cloro, el valor normal es de 101 a 111 miliosmoles o miliequivalentes. El requerimiento de calcio es de 1 a 3 gramos y su valor normal es de 8.5 a 10.5. ¿Ya? Y así sucesivamente el magnesio, ¿ya? Y el fósforo. Como verán, son electrolitos jóvenes que ustedes nunca tienen que olvidarse para que algún día hagan la reposición. Bueno,
Esta es una lámina también muy importante, donde hablamos de que la clasificación de los cambios de los líquidos corporales. Si uno comienza a entender esta lámina, seguramente se resume el tema en estas dos láminas, ¿no? En el tema de los cambios de los líquidos corporales. Por ejemplo, los trastornos de volumen. Hay 3 trastornos: de volumen, de concentración y de composición. ¿Me entiende? Entonces, si algún día le pregunta cuáles son los cambios de los líquidos corporales o la clasificación de los líquidos corporales, las alteraciones o los cambios, son 3 tipos de trastornos: los trastornos de volumen, trastorno de concentración y trastorno de composición. ¿Ya? Entonces esas cosas nunca, espero que nunca se olviden. Yo siempre sigo insistiendo en que las cosas básicas nunca tienen que olvidarse. ¿Cuáles son los trastornos de volumen? Fácil. Cuando hay poco líquido, hipovolemia. Cuando hay mucho líquido, hipervolemia. Esos serían los trastornos de volumen. Y más adelante voy a empezar a describir cada uno de ellos. Los trastornos de concentración. Los trastornos de concentración, acuérdense, cuando hablan de concentración, acuérdense de los electrolitos. Estoy hablando del sodio, del potasio especialmente, o del calcio. Si hay mucho potasio, si hay mucho sodio o si hay mucho calcio, o al revés, si hay poco sodio, poco potasio, poco calcio. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son los trastornos de concentración? Los trastornos de concentración son la hipernatremia, es decir, mucho sodio; la hiponatremia, poco sodio; ya la hipopotasemia, poco potasio. En otros libros está hipocalemia, ¿ya? Al igual que hipercalemia, es decir, hiperpotasemia, mucho potasio, ¿ya? Y así sucesivamente, hipercalcemia, de calcio, hipocalcemia, ¿entienden? Entonces esos son los trastornos de concentración. Los trastornos de composición, seguramente lo han escuchado, de acidosis, alcalosis, ¿no? Esos son los trastornos de composición. Acidosis, tanto respiratoria y metabólica, y la alcalosis, tanto respiratoria como metabólica. ¿Ok? Entonces, espero que no se olviden, esto es muy importante, ¿ya? Vamos a hablar cada uno de ellos y comprenderán que el tema es relativamente sencillo y muy importante, pero ya cuando hablamos de trastorno de volumen, hablamos de que un trastorno puede ser cuando hay poco líquido, es decir, hipovolemia. Entonces los trastornos de hipovolemia son varios las causas. Una de las causas importantes es simplemente acordarse las pérdidas que le mencioné anteriormente, ¿no? ¿Se acuerda? Hay depresión o alteración de líquido cuando uno tiene pérdida. ¿Cuáles son las 3 pérdidas? Ya sean sanguíneas, ya sean extrarrenales o renales. Entonces, un traumatismo produce pérdida por pérdida de sangre, algunas alteraciones, ¿no? Derrames, peritonitis, quemadura, todo lo que produzca pérdida de líquido te va a producir una hipovolemia. Entonces, dentro de las causas de hipovolemia es sencillo simplemente acordarse de las pérdidas, ¿no? Es decir, pueden ser sanguíneas, pueden ser extrarrenales o pueden ser renales. ¿Cuál es la clínica de una hipovolemia? ¿Cuál es la clínica cuando le falta agua al paciente? Hay alteración del estado de conciencia, hay hipotensión, hay taquicardia, que es importantísimo, taquipnea, oliguria, hipotermia, ¿me entiendes? Son datos muy importantes clínicos que uno como médico hay que tomarlo en cuenta y darse cuenta. Ahí hay un cuadro donde hablamos de una hipovolemia leve, moderada, importante y lógicamente donde va su alteración. Trastorno de volumen, lo contrario, hipervolemia, es decir, mucho líquido. ¿Cuáles serían las causas? Dentro de las causas es la retención de líquido, ¿ya? Por alguna enfermedad. O otra que, aunque no crea y me da a veces risa, es la hiperhidratación parenteral excesiva. Es decir, cuando la enfermera a veces no calcula bien el goteo y aumenta el goteo y lógicamente el paciente, en pocas palabras, en palabras a veces medio vulgares, se encharcó el paciente, dice, ¿no? Se llenó de líquido el paciente.
O el paciente dañino, el paciente dañino que quiera apurar su hidratación, él mismo se lo abre el goteo y lógicamente hay una hiperhidratación. ¿Cuáles serían la clínica de una hipervolemia? Es aumento de peso, pues lógico, estás aumentando más líquido. Hay edemas, estertores crepitantes a nivel pulmonar, sibilancia en los campos pulmonares, hay distensión yugular y lógicamente la elevación de la PVC, es decir, la presión venosa central. ¿Me entiende? Entonces, eso sería la clínica de una hipervolemia, es decir, cuando uno tiene mucho líquido. ¿Ya? Como le dije, es importante, se encharca a veces el líquido en el pulmón, incluso hay derrame, etcétera, etcétera. Lógicamente el tratamiento es bien sencillo, pues, ¿no? El tratamiento es, si se da cuenta, es la restricción hídrica, el uso de diurético, es decir, forzar la diuresis para expulsar ese líquido excesivo, etcétera, etcétera. Entonces eso es importante, ¿ok? Entonces, como verán, hipo e hipervolemia, estos son trastornos de volumen. ¿Cuáles son los trastornos de concentración? Ya lo mencioné, acuérdense, concentración de los electrolitos. Vamos a hablar un poco de la hiponatremia, es decir, poco sodio, ¿ya? ¿Cuáles serían las causas de poco sodio? También este cuadro es importante también reconocerlo, que cuando hablamos de hiponatremia moderada, importante y grave. Cuando hablo de este parámetro, me gustaría que no se olviden, y no se olviden el valor normal, porque el valor normal es 135 a 145. Mire, cuando un paciente tiene menos de 125 mil equivalente o miliosmoles de sodio, ahí comienza a haber alteración de recién. ¿Cuáles son esas alteraciones o clínicas? Pues aparecen trastornos neurológicos, ¿ya? Calambres, desorientación, falta de coordinación, confusión y por último puede llegar a una epilepsia, en todo caso llega al coma. Es decir, hay una fatiga extrema, hay náusea, hay vómito, ¿me entiende? Entonces esas serían dentro de las clínicas más importantes de la alteración del sodio. El tratamiento, jóvenes, el tratamiento, corregir las alteraciones, ya, diuréticos de asa, y mire, está al final una fórmula, si bien es cierto, jóvenes, esto muchas veces, esta fórmula lo maneja el terapista o el médico internista, ya, y estos pacientes pues a veces necesitan cuidados tanto de terapia como cuidados intermedios, pero es importante saber esta fórmula también. A veces no va a haber un terapista o un internista y ustedes, si son de otra especialidad o si son médicos generales, tendrían que conocer. Esta fórmula es de déficit, es decir, sodio ideal menos sodio medido por 0.6 por peso del paciente. ¿Me entendieron? Es bien sencillita. O sea, el sodio ideal sabemos muy bien es de 135, 145. Le sacas un ionograma y el sodio te sale el resultado disminuido. Eso lo multiplicas por 0.6 y lo pesas al paciente, y esa es la reposición que uno debería hacer. Ahí está el ejemplo bien clarito. Mire, 125, que es el valor que le medí, y eso es y menos 135, que es el valor normal, por 0.6, que es una constante, este 0.6 por peso del paciente, y me sale 400.000 equivalentes. Eso es lo que tengo que reponer de sodio, ¿me entiende? Entonces son fórmulas que ya están hechas y que uno debería saberla para manejar. Hipernatremia, ya se asocia a hiperosmolaridad mayor de 295 milosmoles. Cuando hablamos de mucho sodio, hablamos de una hipernatremia moderada, una hipernatremia importante y una hipernatremia grave. Cuando es grave, es decir, mayor de 160 miliequivalentes o miliosmoles, ahí de recién el paciente comienza a tener la clínica. ¿Cuál es la clínica de cuando uno tiene mucho sodio? Hay sed, hay alteración de la conciencia, hay convulsiones y coma, ¿me entiende? Y el tratamiento es la
hay una fórmula que es un poco más difícil, ¿ya? Pero es importante también tomarla en cuenta. Es decir, 0.6, que es la constante, por el peso del paciente, por el sodio medido que se le tomó en el laboratorio, dividido entre el sodio ideal menos 1. ¿Me entiende? Esa es una fórmula para el tratamiento de la hipernatremia, cuando hay mucho sodio. ¿Me entendieron? Otra alteración de la concentración es la hipocalemia. Hipocalemia significa poco potasio. También se puede llamar hipopotasemia, ¿ya? Y como verán, también hay hipopotasemia moderada, importante y grave. Y aquí es el problema, cuando hay una hipopotasemia grave, es decir, menos de 2.5. Ya como le dije, valor normal es 3.5 a 4.5, incluso en otros libros está hasta 5.5. Esos son los valores normales del potasio. Estamos hablando que cuando el paciente tiene menos de 2.5, recién comenzamos a ver las alteraciones. ¿Cuáles son esas alteraciones o la clínica? Hay debilidad, hay fatiga, hay disminución de los reflejos tendinosos profundos. Y mire, para nosotros los cirujanos es importante esto, hay un hilio prolongado. ¿Y por qué le digo para nosotros los cirujanos? Porque muchas veces se le olvida este tema y no le pedimos estos electrolitos y se nos puede pasar ya o confundir, perdón, con un abdomen agudo. ¿Me entiende? Porque al haber un hilio prolongado, el intestino va a pararse, no va a haber peritrantismo, y esto va a haber mayor acumulación de líquido, de gas, y va a haber mayor distensión, y va a haber dolor abdominal, distensión, y esto me puede confundir con un abdomen agudo. Entonces es muy importante para nosotros los cirujanos tomar en cuenta este electrolito, porque muchas veces se nos va esto de las manos y estamos pensando en un problema quirúrgico y simplemente es un hilio paralítico por una falta de potasio. Mire que es importante, ¿no? También hay alteraciones electrocardiográficas como una onda T aplanada y el segmento CT deprimido. Entonces eso también tiene de importancia. ¿Cuál es la fórmula? Mire, hay una fórmula de reposición de potasio. Mire, potasio normal, ya le dije los valores normales, nuevamente lo repito, ¿ya? Menos potasio registrado por 0.4, que es la constante, por el peso del paciente. Mire, acá hay un ejemplo, como están viendo en la lámina, ¿me entiende? Y la reposición que se debe hacer a este paciente. Entonces, son fórmulas que ya están escritas y hechas, ¿me entiende? El tratamiento, como le dije, es la reposición a través de esa fórmula. ¿Ok? Hipercalemia. Hipercalemia, es decir, mucho potasio. ¿Ya? Cuídense con esos jóvenes. Ya, el potasio es, si no lo cuidamos y sabemos, a veces por un problema de no cuidado, podemos dar mucho potasio y podemos producir la muerte del paciente. Entonces, esto es bien delicado, jóvenes. ¿Ya? Resulta ser mortal, así lo dice la lámina. ¿Ya? Si no es diagnosticado en la brevedad posible. ¿Ya? Entonces hay alteraciones extremas a la ingesta de potasio, hay cambios tanto intracelulares como extracelulares. Lo mismo, hay una hipercalemia o hiperpotasemia moderada, importante, y mire este valor, mayor de 7 miliequivalentes, es decir, miliosmoles. Como le mencioné, yo siempre nuevamente en cada diapositiva tengo que repetirlo, los valores normales, hasta que por favor lo aprendan. Los valores normales de 3.5 a 4.5, en algunos libros está hasta 5.5, pero estamos hablando mayor de 7, es decir, que el paciente comienza a tener de recién alteraciones. ¿Cuáles son esas alteraciones? Debilidad, diarrea, pérdida, alteraciones electrocardiográficas. Mire, este es el gran problema cuando el paciente está con mucho potasio. Especialmente hay alteraciones de la onda T picuda y una depresión del segmento CT. ¿Y saben por qué fallecen estos pacientes? Por una fibrilación ventricular.
y eso es rápido. Entonces tengan mucho cuidado, jóvenes, ya que no se le vaya de las manos que un paciente está con mucho potasio, que eso es mortal. Entonces, y la mayoría fallecen por fibrilación ventricular, que es muy rápido. ¿Cuál es el tratamiento en realidad? El tratamiento pues es inmediato, porque esto es mortal. Es decir, el tratamiento es la eliminación de la causa, ya, endógena, aumentar la hidratación, lógicamente, para perder ese electrolito, y esforzar diuresis para que elimine. Pero en pocas palabras, el tratamiento de emergencia urgencia es la diálisis, es decir, hacer una diálisis de inmediato para tratar de purificar esa sangre que está lleno de potasio. ¿Me entienden? Entonces, ojo, por favor, no se olviden de esto, que es importante. ¿Ya? Los trastornos de composición, como le mencioné, son los acidosis, tanto respiratoria y acidosis metabólica. Y eso ya es otro tema que también lo vamos a dar más adelante, pero no se olviden que los trastornos de composición es la acidosis y la alcalosis. Como verán, hay varias diapositivas, ya, que es importante que lo sepan. Este cuadro me hace acuerdo siempre cuando era estudiante, o cuando también estaba siendo internado, siempre nos preguntaban los valores normales de los sueros que estaba el paciente. Entonces esto, por favor, no quiero que se olviden, ya. Un suero fisiológico de 1 litro de 1000 ml no tiene potasio, tiene 154 miliequivalentes de sodio y 154 miliequivalentes de cloro. ¿Ok? Un suero Ringer normal de 1000 ml o de 1 litro tiene 4.5 de potasio, 147 de sodio y 157 de cloro. Un Ringer lactato de 1000 ml tiene 5 de potasio. El lactato tiene más potasio, ¿ya? 131 de sodio y 112 de cloro, y así sucesivamente los sueros más importantes. ¿Me entiende? El dextrosa, como verán, el dextrosa al 5% no tiene ningún tipo de electrolito, es agua con azúcar. ¿Me entiende? Entonces no tiene ningún electrolito. Cuidado, que a veces lo agarran con esas preguntas. Y para finalizar, esto a veces dicen, no, las enfermeras deben saberlo. Ustedes, como médicos futuros que van a hacer, tienen que saber pues la fórmula de goteo, que también le voy a preguntar. ¿Me entiende? ¿Cuál es la fórmula de goteo? Miren, como lo están viendo en esta lámina, ya es volumen por horas por 3. Si nos ponemos a hacer un ejercicio, le dije cuánto el volumen. Si yo quiero hidratarme, el requerimiento basal de líquido le dije que era 35. Entonces 35 por 100 kilos que yo peso, 35 por 100 son 3500. Entonces mi volumen sería 3500, o sea, 3500 ml de agua necesito yo. ¿Cómo lo voy a pasar en 24 horas? Multiplicando las horas, 24 por 3 son 72, ¿no? Eso 3500 ml se va a dividir por el resultado, ¿ya? Por el resultado de las horas por 3. La 3 es la constante, 3 es la constante que no tienen que olvidarse, y esa multiplicación de las horas por 3 lo van a dividir por el volumen. El volumen es 3500 y eso son las gotas por minuto. ¿Me entiende? Entonces esa es la fórmula universal que ustedes deberían saber para que ustedes puedan hidratar a un paciente. Ok, como verán, era eso que quería decirle. Muchas gracias por su atención. Nos estaremos conectando en el canal para que yo le vaya dando los temas poco a poco. Bendiciones y gracias por escucharme.